Hola a todos, listos para una nueva inmersión en la historia. Hoy nos adentramos en un conflicto que marcó un antes y un después, la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, como se la conocía entonces. Exacto. Europa, a principios del siglo XX, era una auténtica bomba de relojería, imperios en expansión, alianzas complicadas. Y un nacionalismo que iba en aumento. Es un polvorín a punto de estallar, pero en este deep dive no nos vamos a quedar solo en fechas y batallas. No, Vamos a intentar comprender cómo un evento aparentemente menor en Sarajevo en Sarajevo, sí. desencadenó una guerra que cambió el mundo para siempre. Es increíble cómo las grandes potencias de la época no fueron capaces de ver el peligro que se avecinaba. ¿Crees que realmente pensaban que sería un conflicto corto? Muchos sí, creían que sería una guerra rápida y decisiva. Una equivocación fatal, como la historia demostraría. Pero empecemos por el principio. Hablemos de esa chispa que encendió la llama, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Un momento crucial, sin duda. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, Princip, sí. asesinó al archiduque heredero al trono austrohúngaro. Un acto que conmocionó al mundo. Pero fue este asesinato la verdadera causa de la guerra. Bueno, fue el detonante, la gota que colmó el vaso, pero la situación en Europa ya era muy tensa. Entonces, ¿qué fue lo que realmente empujó a Europa al abismo? Austria-Hungría, con el asesinato como pretexto, lanzó un ultimátum a Serbia. Un ultimátum con unas condiciones imposibles de aceptar. Casi una declaración de guerra en sí misma. Exacto, una provocación deliberada para forzar una respuesta. Pero lo importante es entender que este ultimátum no fue un hecho aislado. Claro, aquí entran en juego las famosas alianzas. Las alianzas, sí. Siempre me ha fascinado como un sistema diseñado para prevenir la guerra Para mantener el equilibrio, en teoría. puede acabar provocando precisamente lo contrario. ¿Cómo es posible? Europa estaba dividida en dos bloques, la Triple Alianza. Alemania y Austria-Hungría. Eso es. Y la Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y Rusia. Estas alianzas, en principio, buscaban mantener el equilibrio de poder. Disuadir a cualquiera de atacarnos. Sí, pero en la práctica actuaron como un mecanismo de escalada. No lo entiendo. Imagina una red de hilos, todos tensos. Si tiras de uno, la tensión se propaga por toda la red. ¿Tiene sentido? Las alianzas obligaban a las naciones a defender a sus aliados, incluso si no estaban directamente implicados en la disputa inicial. Un efecto dominó. Exactamente. Por ejemplo, Alemania se vio obligada a apoyar a Austria-Hungría contra Serbia. Y esto a su vez arrastró a Rusia, aliada de Serbia. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, hasta que toda Europa se vio envuelta en la guerra. ¿Y qué papel jugó Italia en todo esto? ¿No estaba aliada inicialmente con las potencias centrales? Sí, al principio formaba parte de la Triple Alianza. Pero luego... Pero Italia vio la oportunidad de obtener territorios a expensas de Austria-Hungría. Ya veo, los intereses nacionales por encima de todo. Al final, la política internacional a veces se parece a un juego de tronos con sus traiciones e intereses ocultos. Desde luego. Y hablando de un escenario amplio, esta guerra no se limitó solo a Europa, ¿verdad? Para nada. Fue un conflicto global con todas las grandes potencias mundiales implicadas. Más de 70 millones de soldados movilizados. La mayoría de Europa, sí. Pero los combates se extendieron mucho más allá del continente. ¿A dónde exactamente? A los Balcanes, a Oriente Medio, al Cáucaso, Increíble. África, Asia, incluso hubo combates en el Pacífico. Una auténtica guerra mundial. Un cataclismo a escala global, una tragedia sin precedentes. Y con tantos escenarios, imagino que hubo varios frentes de batalla importantes. Por supuesto. En el frente occidental, la ofensiva alemana a través de Bélgica. Violando su neutralidad. Exacto. Estuvieron a punto de capturar París en las primeras semanas de la guerra. Una violación de la neutralidad que fue clave para que Gran Bretaña entrara en la guerra, ¿no? Sin duda. La opinión pública británica se indignó y el gobierno se vio obligado a actuar. Y después de ese avance inicial, ¿qué pasó en el frente occidental? La guerra se estancó. Comenzó una guerra de trincheras que duró años. Años de desgaste, de batallas brutales. Batallas como Verdún, el Somme. Miles de hombres perdieron la vida por apenas unos metros de terreno. Una auténtica carnicería. Sí, una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en el frente oriental? En el frente oriental, la lucha entre Rusia y las potencias centrales era igualmente brutal. Un frente inmenso, con unas condiciones durísimas para los soldados. Cierto. Las líneas de batalla cambiaban constantemente, las bajas eran masivas. Un desgaste terrible para ambos bandos. Sin duda. La Primera Guerra Mundial fue una tragedia de dimensiones inimaginables. Y no podemos olvidar la campaña de Galípoli,
un intento de los aliados para capturar el estrecho de los Dardanelos. Era tan importante ese estrecho. Estratégicamente, sí. Controlar los Dardanelos les habría permitido abrir una ruta de suministro a Rusia. Que estaba luchando contra los imperios centrales en el frente oriental. Exacto. La idea era debilitar a los imperios centrales atacándolos desde varios frentes. Una estrategia audaz. Pero porque fracasó. La campaña se convirtió en una masacre. Grandes pérdidas para ambos bandos. Un impacto psicológico enorme, sobre todo para las tropas de Australia y Nueva Zelanda. ¿Los Sanzagi? Sí, lucharon con una valentía increíble, pero las condiciones eran infernales. Y hablando de batallas importantes, en el mar también hubo un enfrentamiento decisivo, ¿no? ¿Te refieres a la batalla de Jutlandia? Un choque de titanes entre las flotas británica y alemana. Exacto. Confirmó el dominio naval británico, aunque no fue una victoria decisiva. ¿Tuvo algún impacto a largo plazo? Sí, un gran impacto psicológico. Demostró la superioridad de la Royal Navy. Y contribuyó al bloqueo naval que Alemania sufrió durante el resto de la guerra. Bloqueo naval, trincheras interminables. Y nuevas armas que cambiarían la forma de combatir para siempre. Hablamos antes de las ametralladoras. Las ametralladoras fueron una de las innovaciones más letales de la guerra. Capaces de disparar cientos de balas por minuto. Cambiaron por completo el campo de batalla. Debió ser aterrador enfrentarse a una de esas máquinas. Imagínate la desesperación de los soldados en las trincheras, enfrentándose a un enemigo atrincherado y armado con ametralladoras. Una auténtica pesadilla. Y el gas venenoso, otra arma que se usó a gran escala por primera vez en esta guerra. El gas venenoso fue un arma terrorífica. Un impacto psicológico tremendo. Sí, aunque su eficacia militar fue limitada. La imagen de los soldados con máscaras antigas Luchando por respirar en medio de nubes tóxicas. se convirtió en uno de los símbolos más perturbadores de la guerra. Un reflejo de la crueldad de la guerra moderna. Y los tanques también fueron una novedad en la Primera Guerra Mundial. Los primeros tanques eran bastante rudimentarios, pero fueron un intento de romper el estancamiento de la guerra de trincheras. Su aparición en el campo de batalla debió causar asombro y terror. Sí, aunque su impacto en el curso de la guerra fue limitado, sentaron las bases para el desarrollo de los tanques modernos. Que jugarían un papel decisivo en las guerras del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, un laboratorio macabro de nuevas tecnologías. Pero más allá del campo de batalla, ¿cómo afectó la guerra a la sociedad? Millones de personas movilizadas, la economía. El impacto fue profundo, en todos los ámbitos. El reclutamiento masivo, por ejemplo. Impuesto por la escala del conflicto. Sí, prácticamente todos los países beligerantes recurrieron al servicio militar obligatorio. Lo que generó tensiones y resistencia en algunos sectores. Es comprensible. Enviar a tus hijos a una muerte casi segura. No debía ser fácil, ¿Hubo algún tipo de movimiento pacifista o de resistencia a la guerra? por supuesto. A pesar del fervor patriótico inicial, a medida que la guerra se prolongaba. Y las atrocidades se multiplicaban. Exactamente. Surgió un creciente rechazo al conflicto. Intelectuales, religiosos, sindicalistas. Muchos alzaron su voz contra la barbarie. Valientes voces que se atrevieron a desafiar la lógica de la guerra. Y los soldados en las trincheras, ¿cómo era su día a día? Me imagino que un infierno. Las condiciones eran inhumanas. Humedad, frío, enfermedades, la constante amenaza de los bombardeos, la falta de higiene. Muchos sufrieron traumas psicológicos que les marcaron de por vida. Sin duda, una generación entera traumatizada por la guerra. Más allá de las cifras de muertos y heridos, la guerra tuvo un impacto psicológico profundo en toda la sociedad. Una profunda crisis moral y existencial en Europa. La pérdida de tantas vidas, la destrucción material. El sufrimiento generalizado. Todo eso cuestionó los valores y creencias de la época. Un mundo en shock, tratando de comprender lo incomprensible. Y mientras tanto, ¿cómo financiaron los países esta guerra tan costosa? La guerra tuvo un coste económico desorbitado para todos los países. Infraestructuras destruidas, industrias reconvertidas para la producción bélica. La agricultura afectada por la falta de mano de obra. Y el gasto militar, la deuda pública. Exacto. La guerra provocó una grave crisis económica mundial. Hiperinflación en algunos países. Desempleo masivo. Un descenso generalizado del nivel de vida. Un panorama desolador. ¿Y cómo terminó todo esto? Tras 4 largos años de guerra, el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. El fin de las hostilidades. Pero la paz no trajo la solución a los problemas que habían desencadenado la guerra. ¿Te refieres al Tratado de Versalles? Precisamente. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones a Alemania. La aceptación de la culpabilidad de la guerra, la pérdida de territorios. Y el pago de cuantiosas reparaciones de guerra. Y esto no generó más resentimiento,
no preparó el terreno para futuros conflictos. Esa es una de las grandes paradojas de la Primera Guerra Mundial. Se la llamó la guerra para acabar con todas las guerras. Pero en realidad sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Las injusticias del Tratado de Versalles, el auge de los nacionalismos, la crisis económica, todos esos factores crearon un clima de tensión e inestabilidad. Un clima que acabaría desembocando en un nuevo conflicto global. Un final trágico para una historia que comenzó con un magnicidio en Sarajevo. Es increíble cómo un solo evento puede tener consecuencias tan profundas y duraderas. Es escalofriante pensar en eso. Que esa paz era solo una pausa antes de la siguiente tormenta. Pero más allá de la geopolítica y los tratados, ¿cómo afectó la guerra a la gente común, a su vida diaria, a su forma de pensar? La Primera Guerra Mundial transformó profundamente la sociedad europea. ¿En qué sentido? Piensa en las mujeres, por ejemplo. Sí. Con millones de hombres en el frente, las mujeres tuvieron que asumir roles que tradicionalmente eran masculinos. En las fábricas, en los campos. En los hospitales, en todas partes. La guerra, de alguna manera, impulsó la emancipación femenina. En cierto modo, sí. La sociedad se vio obligada a replantearse el papel de la mujer. Aunque al terminar la guerra, muchas volvieron a sus roles tradicionales. La semilla del cambio ya estaba sembrada. Un cambio que daría sus frutos en las décadas siguientes. Y hablando de cambios, ¿cómo se reflejó la experiencia de la guerra en el arte y la cultura de la época? El arte se convirtió en un espejo de la desilusión y el trauma de la posguerra. Surgieron movimientos como el dadaísmo, el surrealismo, Movimientos que rechazaban la lógica, la razón. reflejando el absurdo de una guerra que había destruido millones de vidas. Y en la literatura. La literatura de posguerra está llena de obras que exploran el horror y las secuelas de la guerra. Obras como Sin novedad en el frente, de Éric Maria Remarque. Exacto, una novela desgarradora que describe la brutalidad de la guerra de trincheras. Desde la perspectiva de un joven soldado. Sí, una obra que nos acerca al horror vivido por aquellos que lucharon en el frente. Y el cine también reflejó la guerra. Por supuesto. Películas como Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, Una crítica a la estupidez de la guerra. y a la despiadada lógica militar, a través de la historia de un grupo de soldados enviados a una misión suicida. Kubrick nos muestra el lado más oscuro de la guerra. La deshumanización que conlleva. Obras que nos invitan a reflexionar sobre el sinsentido de la guerra y a valorar la paz por encima de todo. Y en España, que se mantuvo neutral durante la guerra, ¿cómo se vivió este conflicto? España, aunque no participó directamente en la guerra, no fue inmune a sus consecuencias. ¿En qué sentido? La economía española, por ejemplo, experimentó un auge inicial gracias a la venta de materias primas a los países beligerantes. Pero después, Después sufrió una crisis por la inflación y la escasez de productos básicos. la guerra, aunque lejana, también se dejó sentir en España. Sí, y además, la guerra generó divisiones en la sociedad española, Y divisiones. entre quienes apoyaban a los aliados y quienes simpatizaban con las potencias centrales. Una polarización ideológica, que sería un preludio de las tensiones que llevarían a la Guerra Civil Española. Increíble cómo un conflicto en la lejana Europa pudo tener repercusiones tan profundas en España. La Primera Guerra Mundial nos demuestra que, en un mundo globalizado, ningún país puede permanecer ajeno a los grandes acontecimientos. Y sus consecuencias puedan resonar durante décadas. Incluso siglos. Una lección que debemos tener siempre presente. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, un conflicto que cambió el mundo para siempre. Un recordatorio de la fragilidad de la paz y de la necesidad de trabajar por un futuro donde la cooperación y el diálogo prevalezcan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la historia. Esperamos que les haya hecho reflexionar y les inspire a seguir explorando el pasado. Para comprender mejor el presente. Ha sido un placer compartir este viaje con todos ustedes. Recordemos siempre las lecciones de la historia para construir un futuro más pacífico.